Vamos a compartir la palabra del Señor. Pueden tomar su asiento. Qué maravilloso domingo de sol. Amén. El Señor nos regaló un hermoso domingo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, y he titulado esta prédica, se llama ¿Cometió Dios un error? Y a veces nosotros tenemos una estructura en nuestra cabeza rígida, religiosa, y creemos que Dios comete errores por la historia de nuestra vida, por la historia de nuestro país, por la historia del mundo entero. Y saben una cosa, en este tiempo necesitamos tener la verdad que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa? Que la iglesia debe declarar la verdad de Dios. Amén. Entonces, en este tiempo estamos viendo crisis en todo el mundo, ¿sí? Medio Oriente, las guerras. Nosotros todavía no hemos vivido de cerca lo que tiene que ver con la parte de los suministros de gas, de nafta, de lo que es el petróleo, pero Europa lo está viendo, está teniendo esa recesión económica de alimentos, de provisión. Nosotros estamos lejos todavía, ¿sí? Pero esa crisis, si Dios la permite por algo. Nosotros creemos, los cristianos, que estamos en el principio del fin de los tiempos. Entonces nos tenemos que preparar. Estamos viendo crisis sociales, ¿verdad? Vemos también terremotos, tsunamis. Vemos la crisis de los adolescentes, lo que ha pasado en nuestro país con esos adolescentes que mataron, hicieron tiroteos, mataron a otros compañeros, cosa que no sucedía en nuestro país. Pero se ha descubierto que redes criminales internacionales están de alguna manera cooptando la mente de estos jóvenes, de estos adolescentes, para matar, para que ese joven y adolescente le sea natural lo que es matar, ¿sí? O matarse. Entonces estamos viviendo en una crisis de sociedad. Pero ¿saben una cosa? La Biblia tiene la respuesta, ¿sí? Dios tiene la respuesta. Y en esta mañana, vamos a sacarnos las vendas de los ojos, porque dice la palabra de Dios que no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Dice, no ignoremos. Entonces vamos a recibir la revelación de cómo actúa Dios. Amén. Y ¿saben una cosa? Todo este amedrentamiento del diablo a nivel mundial y a nivel Argentina quiere que el hombre tenga miedo. El hombre tenga miedo, ¿sí? Y se quede callado. No levante la voz de la justicia, no levante la voz de la verdad por temor al miedo. Así pasó con Adán y Eva, ¿sí? Adán se quedó callado, silencioso, mientras Eva era tentada por Satanás. Entonces, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios tenemos que salir de ese lugar de silencio, de ese lugar de negación, porque el enemigo, a través incluso de lo que es las redes sociales, todo el sistema, escuche bien, de las redes sociales, de la IA, está hecho por el globalismo para que usted se aísle. Después de la pandemia, que teníamos que estar todos encerrados, muchas iglesias se cerraron y no se volvieron a abrir. Mucha gente se dejó de congregar. Entonces asiste, ¿verdad?, a una prédica online, pero no tiene relación con otros. No se vincula con otros.
Porque esa es una estrategia del enemigo para que el hombre cada vez esté más solo y sin Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que tener esa revelación para compartir. Me encantó cómo disfrutaban los hombres anoche de esa reunión de hombres. Yo fui feliz al ver ese video, ¿verdad? Porque saben una cosa, los hombres no tienen espacio, salvo el fútbol, pero no tienen espacio donde divertirse y compartir. ¿Por qué? Porque ha habido ese individualismo, esa zona de confort, no tengo amigos, estoy solo. Y saben una cosa, el estar solo es presa fácil del enemigo. ¿Ven? Entonces, en esta mañana vamos a entender, ¿verdad?, que muchas veces la historia que cargamos nosotros y no nos perdonamos los pecados. A mí me gustaba una frase que dice el pastor Chris Valentin. Es nuestra responsabilidad y deber de perdonarnos a nosotros mismos y privilegio de perdonarnos a nosotros mismos así como Jesús nos perdonó. Y a veces no nos podemos perdonar, entonces la persona carga con un rechazo, con el abandono, con la culpa falsa. ¿Saben que hay una culpa falsa y una culpa verdadera? La culpa falsa es la que el enemigo te condena y no te da posibilidad de salir, estás atrapado. Y la culpa verdadera, que es el arrepentimiento y la humillación delante de Dios, nos libera. Amén, nos libera. Entonces, en esta mañana vamos a identificar en nuestras vidas si hay culpas falsas o culpas verdaderas. Y saben una cosa, mis primeros pastores que yo conocí allá en las montañas de Andalgalá eran pastores religiosos. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es lo opuesto a la presencia del Espíritu Santo de Dios. La religiosidad es algo rígido, algo que se rompe, son reglas, son normas. Y a veces confundimos la religiosidad con la espiritualidad. La religiosidad no es espiritualidad. No sé si me entienden. Entonces, yo necesito reconocer si en mi vida hubo religiosidad. Yo nací en una iglesia religiosa, evangélica, por decirle así, nosotros usábamos la mantilla, que es una cosita que las mujeres se ponen acá, que se lo hereda de la iglesia católica. Entonces, cuando venía el domingo de la Santa Cena, no podíamos tomar la Santa Cena en esa iglesia si no teníamos la mantilla. Y yo me acuerdo que mi mamá me regaló su mantilla, tenía una mantilla blanca, otra negra del catolicismo, entonces yo me la ponía, porque si no, escuche bien, no solamente no podía compartir la cena del Señor, sino que era disciplinada. Claro, entonces esa es la religiosidad, ¿verdad? Al no tener la mantilla, entonces yo era una mala persona, era una mala cristiana, entonces estaba condenada. Eso es la religiosidad. Y la religiosidad se transmite de muchas maneras, ¿sí? Entonces nos enseñaron de que teníamos que tener una familia perfecta. Teníamos 5 hijos con el apóstol José y la familia tenía que ser perfecta. Entonces, cuando los hijos empezaron a crecer, la adolescencia, la juventud, y uno como padre se da cuenta de que no son perfectos, ¿qué pasa? Somos una familia, ¿verdad?, que no llenamos la medida para un Dios riguroso que está ahí con un palo esperando que nos equivoquemos. Entonces, el no llenar la medida nos causa dolor y culpa. Entonces, vamos a ver en la Biblia, ¿verdad?, que no hay modelos perfectos de familia. No hay modelos perfectos de matrimonio. Vamos a ser perfectos cuando lleguemos a la presencia del Señor allá en la eternidad. Antes no. Entonces, ¿qué pasa cuando en una familia que ama a Dios, pero resulta que, bueno, el hijo tiene problemas de droga, empieza a juntarse con amigos que no conviene,
ocurre un divorcio o una estafa, alguien va preso. Entonces, claro, ya esa familia no sirve. Ya esa familia está descartada porque tenemos un pensamiento de la religiosidad, no puede ser. Esa familia tiene que ser perfecta. Los hijos del pastor tienen que ser perfectos. Los hijos de los líderes tienen que ser perfectos. Y no es verdad. Porque vamos a estudiar la Biblia ahora, vamos a ver las historias bíblicas que Dios nos da para que nosotros aprendamos que no existe la familia perfecta. ¿Me entiendes? Entonces vamos a descubrir lo que es la culpa falsa. Amén. Aleluya. Y le voy a pedir a los chicos que me pongan la imagen de Adán y Eva. ¿Se equivocó Dios a poner a Adán y Eva en el Edén para el resultado que hubo, que fue un resultado que tuvieron que ser expulsados del paraíso? Quizás alguna vez te has sentido identificada con Eva, ¿verdad? Quizás eres un hombre que te sentís identificado con Adán, porque Eva lo sedució, lo seduzco, ¿verdad? Entonces tenemos historias en la Biblia, por así decirlo, que no son un ejemplo a imitar. ¿Por qué? Porque está la naturaleza caída del hombre. Nosotros nacemos con una naturaleza caída del hombre. Por esa razón, nosotros como Iglesia Visión Apostólica empezamos a educar a los niños en la palabra del Señor. Tenemos la escuela bíblica. Porque esa naturaleza caída, a través de conocer a Jesús, amar a Jesús, empieza a crecer Jesús dentro nuestro y empezamos a ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que queremos tener la estatura de Cristo, vamos a ir creciendo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que sacar de nuestra mente esa religiosidad. Yo tengo una hija, mi hija mayor fue pastora por 12 años y luego se tuvo que divorciar del pastor porque el pastor ejercía violencia doméstica, mi ex yerno. Imagínense ustedes el conflicto mío interno porque yo creía en la familia perfecta, que todos mis hijos iban a ser pastores, que todos mis hijos van a estar perfectos, y no es así la vida. Ahora bien, si yo me sigo culpando y llevando una culpa que es falsa, no voy a poder estar acá hablándote a ti. Amén. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia religiosa? No, está divorciada. No, se divorció. No, mira ese hijo, mira esto, mira aquello. Entonces, ¿saben una cosa? Dios no es así con nosotros. Amén. El Señor no es así. Entonces, el Señor no se equivocó con Adán y Eva. No se equivocó, sino que le dio, ¿verdad?, una oportunidad de tener descendencia. Lo mismo pasó con el diluvio. Dios se enojó porque era una generación desobediente y destruyó gran parte de la humanidad, salvo la familia de Noé. Entonces nosotros decimos, pero qué malo. ¿Vio esa gente que son los odiadores de Dios y dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dicen que son ateos, pero en realidad odian a Dios. ¿Y por qué pasan tantas cosas en el mundo? ¿Y por qué pasan tantas cosas malas? ¿Y por qué Dios permite el tsunami? ¿Y por qué Dios permite esto y aquello? ¿Usted ha escuchado? Yo escucho mucho. Yo no creo en Dios porque hay tantos pobres en el mundo. Pero acá vemos que Dios mandó el diluvio. Fue terrible. No sé si alguno está viendo esas series brasileras, ¿no? Tremendo como describe el diluvio. Yo he visto una de las series, terrible lo que pasó. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tenía que eliminar esa generación, ¿verdad? Para que venga una mejor. Amén. Aleluya. Lo mismo hay historias bíblicas con la Torre de Babel, pero no voy a detenerme en los textos. Pero Dios siempre ha trabajado, escuche bien, con la humanidad y trabaja con nosotros en la intimidad para humillarnos.
Pero no porque Dios sea malo, porque Él quiere un corazón contrito y humillado. Que nosotros no tengamos nada de qué gloriarnos, solamente en conocerlo a Él. Amén. Decía Juan el Bautista, viene uno, sí, más grande que yo no tengo el derecho de atar sus sandalias, pero Él viene, yo estoy preparando el camino del Señor, pero Él viene para que yo mengüe y Él crezca. Amén. Nosotros en nuestra humanidad tenemos orgullo, tenemos vanagloria, ¿sí? No reconocemos a Dios en nuestros éxitos, ¿verdad? Entonces el Señor va a trabajar con nosotros y nos va a purificar como la plata 7 veces. La plata es purificada 7 veces. Oh Señor, ayúdame. ¿Ah? Y saben una cosa, aquella persona, aquel cristiano, aquella persona que no ha sido humillado por Dios, que no ha sido quebrantado por Dios, me llama la atención. Le falta todavía ser trabajado y pulido en el crisol. Allí se pure el oro. Amén. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la vida de los profetas, la vida de Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Que no vamos a leer el texto porque no quiero demorarme, pero el que está anotando, Éxodo 2, 11 al 15, es cuando Moisés, nosotros sabemos que él fue rescatado de las aguas porque había una orden de matar a todo hijo varón. Las parteras tenían que matar, las parteras hebreas tenían que matar a todo hijo varón. Entonces Moisés fue rescatado de las aguas por las hijas de Faraón y él fue criado en todo lo que era la doctrina de, digamos, la teología, la doctrina, la ideología de Egipto. Pero él, ¿verdad? Siendo un hebreo en su sangre, él mata a un egipcio. ¿Por qué? Porque los egipcios esclavizaban a los hebreos. Estaban esclavos todo el pueblo de Israel en Egipto. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Mata a un egipcio. Comete un homicidio. Entonces, cuando Faraón se entera, él tiene que huir. Moisés huye y Dios permite, y escuche bien, que esté 40 años en el desierto, donde conoce a su yerno, a su suegro Jetro, el papá de su esposa, se casa. Pero Dios lo tiene que enviar 40 años al desierto para trabajar, ¿qué? Quebrantarlo y humillarlo. ¿Para qué? Para que cuando Él rescate, ¿verdad?, el pueblo de Israel, que todos conocemos la historia, que se abrió el Mar Rojo, Él glorifique a Dios y no se glorifique a sí mismo en su vanidad. Entonces Dios lo tenía que preparar 40 años. ¿Ah? Que el Señor, los que son jóvenes que están acá, no te tenga que llevar como Moisés 40 años. Yo creo que yo sigo aprendiendo. Yo creo con mis 65, que voy a cumplir 65, el Señor me sigue trabajando, me sigue tratando. ¿Por qué? Porque quiere sacar lo mejor de mí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay gente que dice, bueno, desde que yo conozco al Señor, tengo pruebas, tengo dificultades. Y claro, porque tenemos el ejemplo de Jesús, el ejemplo del profeta David, que su vida no fue nada fácil. ¿Cometió Dios un error? No, pero tenemos que entender nuestros procesos espirituales en nuestra vida. Mire el pueblo de Israel, ellos se quejaron de Dios, dudaron de Dios, dudaron de la tierra prometida. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Los hizo andar en el desierto 40 años también, dando vueltas. Y quedaba cerquita la tierra prometida. Y dice que luego todos murieron y quedaron unos cuantos, Josué y Caleb, para tomar la tierra prometida.
Entonces, así es Dios y Él no comete errores porque Él es perfecto. Pero cuando nosotros entendemos las historias bíblicas, lo que pasó con el pueblo de Israel, lo que pasó con los profetas, sí, vamos a ser menos religiosos con nosotros mismos. A veces somos duros con nosotros mismos, duros, no nos perdonamos. Que el Señor nos ayude, amén. Y el profeta David, que les recomiendo que usted pueda ver la serie de la casa de David, la primera y segunda temporada, ahí pusimos en el grupo de la iglesia, que usted lo puede ver gratuitamente en Telegram. Es impresionante cómo describe. David tenía, escuche bien, 16 años cuando mató a Goliat, este gigante de más de 3 metros. 16 años, pero él fue preparado, ¿verdad? Cuando él pastoreaba las ovejas, porque ahí pudo matar al oso y al león. ¿Por qué Dios le mandó el oso y el león? Para prepararlo para matar a Goliat. Claro. Entonces tenemos un David que luego el rey Saúl lo toma y lo lleva a la casa porque quedó impresionado porque liberó al pueblo de Israel de los filisteos. Pero ¿qué pasó con David? Que era el escogido de Dios, que ha sido ungido por Samuel. Saúl empezó a tener celos del éxito que tenía David, cómo era reconocido. Entonces Saúl lo quería matar. Estaba en su casa, David le tocaba el arpa, pero Saúl lo odiaba. Aún así, David siempre respetó la unción del rey Saúl. Nunca traicionó a la casa. Nunca traicionó a la casa. Luego se casa con Mical, la hija de Saúl. Pero luego, cuando fue creciendo David, y desde que mató a Goliat, sus hermanos lo aborrecían. Sus hermanos le tenían celos tremendos a David. No lo querían. Entonces vemos que el rey David, el ungido por Dios, vemos que David fue esa persona más importante que la Biblia relata después de Jesucristo. No hay más relatos, más nombres. Después de Jesús es el rey David. Dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si vemos a David, cuando estaba sin ir a la guerra, se quedó en casa en zona de confort, miró a Betsabé desde la terraza y cometió adulterio con ella. Y no solamente que cometió adulterio, sino que lo mandó a matar al esposo de Betsabé, Urías. Entonces vemos un hombre adúltero, homicida, pero dice la palabra de Dios que su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque se humilló. Usted lea el Salmo 51. He pecado contra ti, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía cómo humillarse. Y ese David que escribió los salmos, que hasta el día de hoy la humanidad entera los lee, fue quebrantado y humillado. Luego lo persiguió Saúl, que tuvo que ir a la cueva de Adulán con todos los endeudados. ¿Usted está endeudado? Estamos en la cueva de Adulán, ¿verdad? Pero dice que luego todos esos endeudados, esos deprimidos, ¿sí? Dice que al estar cerca de David se convirtieron en los valientes de David, en los guerreros. Amén. ¡Qué tremendo! Quizás estás deprimido, quizás estás endeudado, quizás te abandonaron. Pero al lado de Jesús, amén, vamos a ser los valientes del último tiempo. Hombres y mujeres llenos de Dios. Amén. Aleluya. El Señor no cometió ningún error. Amén. Entonces, a mí me gusta otra frase, para los que están
están escribiendo. Dice así, frase del pastor Chris Valentin: no podemos conquistar lo que nos negamos a afrontar. ¡Wow! No, pero yo no quiero saber nada con ese familiar. Yo no quiero saber nada con esa persona, porque me ha hecho mucho daño. Ahora, si no afrontamos la situación, no afrontamos el dolor, no afrontamos la ansiedad, lo que nos duele, no vamos a poder conquistarlo. Qué tremenda verdad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos crisis, tenemos miedo al miedo, miedo a la muerte, miedo al abandono. Hay una variedad impresionante de situaciones que pasamos, que todos pasamos, que los profetas pasaron, que Jesús pasó en la cruz, tiritaba, ¿sí? Sudó gotas de sangre de la opresión, de la presión de Satanás. Claro que él pasó miedo, humillación, tribulación. Y cuando él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Claro que estaba sufriendo. Claro que era terrible cuando vemos ahí en Joseph, a mí me encanta ver Joseph, esa desesperación. Y si algún día has estado desesperado en tu propia cama, en tu propia casa, en tu propio cuarto, que nadie te ha visto, quiero decirte que Jesús fue un varón experimentado en dolores. En dolores. Por eso dudo, aquella persona que no ha sido quebrantada y no ha sido humillada, que Dios cumpla su propósito en él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos el profeta Elías, que acababa de matar a los 400 sacerdotes de Baal porque dijo a Dios que le enviara fuego del cielo, y mató a 400 sacerdotes de Baal. Pero luego le tuvo miedo a una mujer, a Jezabel, y se escondió. Y a veces nos pasa así, que tenemos éxito en algún lado en nuestras vidas, quizás en tu trabajo eres exitoso, ¿verdad? Te alaban, eres una persona que avanza, pero llegas a tu casa y ves tu casa y decís, qué desastre. Te sentís como el profeta Elías, que has tenido éxito en un lugar, reconocimiento en ese lugar, pero llegas a la casa, ni tus hijos te reconocen. Y así le pasó a David. David tuvo a Absalón, su hijo, que le dividió el reino. Tenía un hijo que lo traicionó. David, el que escribió los salmos. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que tu hijo te traicione? Y sí, para eso está la historia bíblica. Para que aprendamos, dice Corintio, que estas historias, para que aprendamos nosotros en nuestra propia vida, porque tenemos esa religiosidad. Ay, y bueno, no, ¿cómo va a ser que vos tenés un hijo que te traicione? Y sí, claro. Entonces muchas veces nosotros esa religiosidad, esa estructura religiosa, rígida, inflexible, así nos juzgamos. Y así juzgamos a los otros. Es terrible, es terrible. Me contaba una de mis hijas que ella conoce varios pastores ahí en Buenos Aires que se divorciaron, ¿verdad? Y luego armaron otro matrimonio y son pastores. Entonces me contaba que hay un grupo pastoral en Cava que no acepta pastores divorciados y vuelto a casar. Terrible. Entonces esa persona está condenada por siempre. ¿Por quién está condenada? Por Dios, no. De ninguna manera. Vemos un David que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la religiosidad, sí, es terriblemente acusadora. La culpa falsa. Amén. Culpa falsa, no la quiero. Repite conmigo. La culpa falsa
No la quiero. Amén, aleluya. Aleluya. Y miren lo que dice 1 Corintios 10:13. No lo pongamos en pantalla porque quiero ir rápido. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. ¡Wow! Dios nos da la salida. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro, usted tiene que orar el Padre Nuestro todos los días. Antes de pisar el suelo, arrodíllese y ore el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Y si hay tentación, Él nos va a dar la salida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor quiere seguir trabajando en nuestro interior, en nuestra historia. En nuestra historia. Y saben una cosa, como nosotros cuando ponemos nuestra historia, el dolor en palabras, somos liberados. Pero venimos de una cultura del silencio. Cultura del silencio, desde los gobiernos militares. Y te voy a contar mi historia, una parte de mi historia, imagínense. Yo me caso en el año 82 con José Baloy. Y yo sabía de que él tenía su hermana y su cuñado desaparecidos, secuestrados y muertos, sí, en la dictadura militar. Pero yo, escuche bien, pasaron 9 años y tuvo que venir mi hermana de Inglaterra a mi casa y así nos sentamos a desayunar y mi hermana le pregunta a José, contame, ¿cómo ha sido la desaparición de tu hermana? Y yo, sorprendida, me quedé callada. Y digo, pensar que han pasado 9 años y yo nunca le pregunté a mi esposo, a mi compañero de vida, nunca me atreví a preguntarle cómo fue el secuestro y la muerte de su hermana y de su cuñado. Y yo estoy analizándome ahora la cultura del silencio. No preguntes porque hay mucho dolor. No preguntes porque mejor nos callemos, mejor olvidar. Y ¿saben una cosa? Así nunca vamos a poder avanzar en nuestra vida. ¿Por qué yo te estoy contando esto? Porque es necesario hablar de nuestros traumas. Nosotros tenemos la Fundación EPASI que trabajamos en sobrevivientes de abuso sexual. Y saben que en el año 98, vino acá a la congregación una mujer, la cual la voy a llamar Lara, que vino a pedir ayuda porque ella había sido secuestrada, ¿sí?, en el gobierno de facto, a los 19 años. Y fue llevada a Villa Urquiza. 2 años estuvo allí vendada en la cárcel de Villa Urquiza y era violada por todos los militares durante 2 años. Yo empecé a ayudarla, yo empecé a escuchar esas historias que yo nunca me atreví a escuchar. Pero empecé a leer libros de la CONADEV y hablaban de Lara. Fue algo tremendo para mí. Y ahí empecé yo a entender que puede ser una persona sanada. Ella es una sobreviviente de abuso sexual. Hoy en día tiene 70 y pico de años, es abuela. ¿Y saben lo que pasó con Lara? Ella concibió de todas esas violaciones, quedó embarazada de un bebé. ¿Y qué hicieron los militares? Le quitaron ese bebé. Y pasaron los años y las madres abuelas de Plaza de Mayo, a través del estudio de los DNN, encontraron a su hijo Mario. Año 2015. Ya hace 11 años. Para mí fue una alegría tremenda porque yo la acompañé cuando todavía no sabíamos que existía ese hijo. Ese hijo viene acá a Tucumán, sí, se junta con sus otros hijos, algo extraordinario. Ahora yo me analizo. Si yo nunca hubiese hablado, si yo nunca me hubiese interesado por el tema de las mujeres secuestradas y violadas y saber que es posible
ser una sobreviviente de abuso sexual y tener una vida sana. Esta mujer hoy en día, ¿sí?, trabaja en un comedor infantil, canta en la iglesia. Y yo digo, qué valentía que no se quitó la vida. Qué valentía. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo me animo a enfrentar y a confrontar, allí nace el ministerio de paz y de trabajar con las sobrevivientes de abuso sexual. No sé si me entiende. Yo pude haber dicho, no, pero esto es muy terrible para mí. Claro que fue terrible para mí. Cuando esta sobreviviente me contaba de que la metían en una bañadera con hielo por todas las violaciones que le habían hecho. Pero ella fue un ejemplo para mí. Amén. Yo me animé a confrontar esas aberraciones y ese dolor, porque yo ni siquiera quería leer el libro de Nunca Más, ni de la CONADEP. Pero ahí figuraba Sara. Ahí figuraba que en tal lugar, ¿sí?, de la cárcel de Villa Urquiza había una habitación donde había una mujer que la violaba. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque no es que me acuerdo que había un pastor que vino acá y conoció y dijo, qué suerte que tienen los Baloy, ¿no?, de tener Epasi. Qué suerte que han tenido de tener Epasi. Yo me quería rasgar la vestidura, porque nos costó sangre, lágrimas, descomposturas, llantos, gemidos. No es gratis. No es gratis. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando el Señor nos somete a la humillación. Nosotros, me acuerdo, en el año 2016, cuando mi hijo Moisés casi muere en un accidente. Yo me acuerdo, nunca me olvido. Había entrado a la oficina de José. Y dice mi yerno Fico, lo que pasa, Viviana, que nosotros creíamos que éramos infalibles los Baloy. ¡Wow! Me atravesó así su palabra hasta acá. Porque teníamos la religiosidad que a nosotros no nos iba a pasar nada. Que nosotros iba a estar todo perfectamente bien. Mi hijo estuvo en coma no sé cuánto tiempo, perdió, no podía hablar, usaba pañales. Entonces la religiosidad te hace decir, no, esto no puede ser que me pase a mí. No me puede pasar porque soy un hijo de Dios. Mentira del diablo, culpa falsa. Pero el Señor nos hace pasar quizás cosas que nunca has pensado en tu mente. Finita, que te vas a pasar. Y me acordaba y digo, Señor, dame un ejemplo, Señor, en mi vida. Y saben una cosa, cuando mi esposo falleció de COVID, que el Señor se lo llevó en 15 días, me encuentro después de unos meses con un familiar muy amado. Nunca pensé que me diga esto. Me dijo, jodete, porque José no se puso la vacuna. Y bueno, por supuesto que tuve que ser sanada. Pero yo decía, ¿cómo puede ser que alguien, ni siquiera los incrédulos, te ofenden de esa manera cuando muere alguien? Se entristecen con vos. Qué tremendo. Pero ¿saben una cosa? Porque Dios me quería pulir y me sigue puliendo. Y me sigue quebrantando y me sigue humillando. Amén. Para sacarme buena. Si el Señor está haciendo así con tu vida, es para hacerte brillar. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Dios cometió errores? No. Porque por ahí diríamos, bueno, ¿por qué no ha nacido en un palacio? Que sus padres hayan tenido dinero y eran adinerados. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar lo que pasó? ¿Por qué sus padres tuvieron que huir en la persecución de Herodes? Tuvieron que huir como unos fugitivos. Escuchen, los padres del Hijo de Dios. Entonces a veces en la matemática humana
decimos, esto no puede ser. Pero cuando yo entiendo cómo sufrieron los profetas, cómo sufrió Jesús, y entiendo mi proceso de sufrimiento, cambia la perspectiva. Amén. Cambia la perspectiva de mí misma. Amén. Y no hay condenación, porque el Señor nos amó primero. Te amó primero a ti. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice así, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Hemos sido necios o somos necios? Voy a pedir a Patricio que esté pasando acá, Gabriel, con el órgano. Escuche, y lo débil para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántas veces te has sentido débil? ¿Te has sentido nada? Nada. ¿Te has sentido avergonzado? ¿Te has sentido un necio? Y cuando los discípulos escucharon esto, dice, dura palabra es esta, ¿quién podrá soportarla? Te abandonaron, te humillaron. Jesús también los dejaron sus discípulos por temor, pero Él los siguió amando. Aunque lo abandonaron, los siguió amando hasta el fin, y yo los amaré hasta el fin. Así es el amor del Padre. Él nos ama hasta el fin. Aleluya. 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 Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ya. Aleluya. Anoche cuando estaba pensando en la prédica, cierra tus ojos, no me mires. Yo le dije al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Inmediatamente me contestó, tu corazón. Te dice en esta mañana el Señor, estoy loco por ti. Él está loco de amor por nosotros, que mandó a morir a su Hijo amado, a su unigénito. No tenía 5 hijos, ni 3, ni 2, pero lo hizo por amor. Él está loco de amor por ti. Señor, ayúdanos a entregarte nuestro corazón. Está lleno de entretenimientos, de distracciones. No queremos estar en silencio. No queremos buscarte en la contemplación, porque ahí nos encontramos con nosotros mismos, con la religiosidad, con la condenación, con la culpa falsa. No queremos mirar el pasado, no queremos mirar los traumas, tenemos vergüenza de nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, porque queremos entregarte nuestro corazón. Que nuestro corazón solamente te pertenezca a ti, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque tú eres mejor que la vida, como decía el salmista. Aleluya. Señor, y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Enséñanos a contar nuestros días y a tener sabiduría. No sabemos qué va a pasar con el mundo entero, pero sé en esta mañana que tú quieres mi corazón. No lo que hago o dejo de hacer. No por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí, en un susurro, entrégale tu corazón al Señor.
Te amo, Jesús. Te amo. La razón de mi vida. La razón de mi vida. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, déjate amar por mí, dice el Señor. Déjate amar por mí. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No seas tan duro contigo mismo. Aleluya. Oh, Ramana, mana, macandara, bacaya. Señor, en esta mañana venimos con nuestro corazón en la mano para entregártelo. Tú conoces nuestro levantar, nuestro acostar. Tú conoces, porque tú eres Jehová Roy, el Dios que nos ve. Tú estás en todos lados. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Señor, y declaramos, Señor, que tú no cometes error en nuestras vidas. Que tú lo haces perfecto, todo en su tiempo. Aleluya. Los picos, los valles de nuestras vidas son para hacernos mejor. Aleluya. Aleluya. Y ahí, antes de abrir los ojos, abrázate. Aleluya. Abrázate, abrázate. Fuerte, fuerte. Imagínate que son los brazos de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. ¿A dónde iríamos si solo tú tienes palabra de vida, Señor? No queremos vivir en la cultura del silencio. Queremos hablar para sanarnos. Queremos sacar el dolor para sanarnos. Queremos ser auténticos. No queremos ya engañar a nadie ni ser falsos, porque tú nos conoces toda nuestra vida, Señor. Queremos hablar verdad, tu verdad. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti. Yo me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti. Yo me muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor
Aleluya. Y te doy una tarea esta semana. Una tarea espiritual. Que busque por lo menos cada día 20 minutos. Sin celular. Sin redes. Sin música. Silencio. Y buscar la intimidad con el Padre. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios le bendiga. Nos vemos en el culto de adoración. Abrace a 2 o 3. Amén. Y dígale, ya no tengo culpa. Soy redimido. Aleluya. Aleluya. No soy religioso. Amén.